Hola, buenas tardes. Vamos a continuar por donde estábamos el otro día y en particular lo que estaba haciendo era comentar algunos de los ejemplos que teníais disponibles en el Moodle y que un poco sirven de guía. ¿Qué ha pasado aquí ahora? Ahora. Bueno, decía y que sirven un poco de guía para cuando vayáis a utilizar las librerías de MATLAB eh, para optimizar los problemas que vamos a hacer o cualquier otro tipo de problemas. En particular, pues estamos viendo, bueno, aquí hay unos cuantos ficheros zipeados, hechos un archivo, los de multiobjetivo de los que hablaremos no hoy sino otro día, y ahora estaba hablando de los ficheros que hay, bueno, creo que están ahí, donde pone más ejemplos de MATLAB. Si en cualquier momento cualquiera de vosotros tiene preguntas, hacedlas sobre la marcha. Estoy además, bueno, viendo lo que estoy proyectando en la pantalla de al lado, pero si por alguna razón se viera mal y no me diera cuenta, no me diese cuenta yo, pues me lo decís. Bueno, hoy los ejemplos van un poco numerados aquí. Eh, del comportamiento del particle swarm, que ya veremos cómo es la teoría, ya lo habíamos visto, y un poco por terminar todos los que hay para ir cogiéndole el gustillo a a las diferentes posibilidades que uno tiene de optimizar numéricamente, pues seguimos por donde estábamos. Las funciones que se optimizan son, en estos ejemplos, funciones analíticas sencillas y fácilmente programables. La razón que hay detrás de esto es que si uno un poco intuye o es capaz de calcular qué es lo que le tiene que salir antes de calcularlo numéricamente, pues es más fácil de hacer, de entender el sistema. Pero voy a volver a un ejemplo que ya os enseñé. Eh, Esto es para que veamos que luego al final estas rutinas se aplican a problemas reales. Ahora quiere funcionar. Esto que vais a ver es la eficiencia, un mapa que ya os enseñé de una eficiencia volumétrica de un motor de combustión interna, y cuando quiera mi ordenador, pues se verá el resultado. Vamos a esperar un poquito. Y un poco, ahora parece que va esto animándose. Y esto es para que no olvidéis que dada una función por cualquier cosa me refiero, vamos, ya la hemos liado que no se ha visto nada. A ver. No. Ahora. Es dada una función, por ejemplo, como esta, que está obtenida interpolando en un mapa numérico, digamos, dentro de una matriz en la que las curvas de nivel vendrían dadas por esas líneas que se ven ahora, y los colores serían diferentes niveles, pues es para que, en fin, os cojáis la convicción de que una rutina numérica que no sabe lo que hay detrás. La función esta que tenemos detrás es una colección de números entre los cuales se interpola, y vete a saber de dónde ha salido. Ahora vuelve a haber dibujo. Esto está como en un bucle. Bueno, ahora lo paro.
digo que de manera totalmente, vamos a decir, a oscuras, pues hace una colección de pruebas y de iteraciones adecuadas para encontrar el resultado. Bueno, voy a parar que era solo para recordaros que por mucho que los análisis que estamos haciendo sean, yo voy a procurar borrar todo. Venga, parece que ya está esto limpio. Que por mucho, lo que estaba diciendo, que los ejemplos los hagamos con ejemplos analíticos sencillos, pues valdría, fuese cual fuese, la función que hay detrás. Bueno, siguiendo en orden, que yo creo que íbamos por aquí. Pues esto es una función, esta función, la del PIX, ni siquiera está dentro de las rutinas que vienen, digamos, dentro de MATLAB, porque es una función de ejemplo que, a ver qué pasa si le digo directamente ahí, PIX, pues te dice qué función es esa y la pinta, ¿vale? La función, si os dais cuenta, pues tiene, bueno, se puede, a ver si soy capaz de moverla, pues no. Bueno, no le puedo dar la vuelta, pero veis que tiene claramente un mínimo aquí, que es el que deberíamos de obtener. Luego tiene un mínimo por aquí abajo y parece que otro por ahí, unas ensilladuras, unos máximos. O sea, no es una función demasiado sencilla y responde a esta forma que tenéis aquí con esas exponenciales que hay. Una forma analítica, pero más o menos complicada. Bueno, hay una manera, ahora que lo veo aquí, vamos a buscarla restringida adentro de un círculo. Esa sí que está aquí, la función que nos da la restricción. Daos cuenta que está escrita en la forma que os decía el otro día, un vector de restricciones unilaterales, otro vector de restricciones estrictas, el vector de restricciones estrictas está vacío, o sea que no hay restricciones estrictas, y el vector de restricciones unilaterales tiene un único componente, que es este de aquí, y eso es un círculo de radio 3. ¿Vale? Escrito de la manera adecuada. Es C menor o igual que todo eso, es lo que hay al otro lado del igual, es el interior del círculo. Bueno, lo que os estaba diciendo es que aparte de ponerlo en una sola línea, pues hay una notación también de MATLAB alternativa que es lo que podríamos llamarle definir. Yo prefiero la otra, pero vamos, si alguien la quiere escribir de esta manera, para usar esta librería, pues lo puede hacer. Por cierto, aprovecho para recordar que aunque esté explicando cómo funciona esta librería en concreto de optimización y lo esté haciendo precisamente para MATLAB, pues esto no es obligatorio, es cada quien lo hace con el lenguaje y con la librería con la cual esté más familiarizado. Si no está familiarizado con ninguna, pues hombre, yo creo que lo más sensato es utilizar esta, pero si alguien ahora o en cualquier momento de su vida profesional futura necesita utilizar una librería de optimización y elige otra, esté escrita, pues yo que sé, en Python, en Fortran, en C o en lo que quiera, o la encuentra la rutina suelta, pues obviamente puede hacerlo. Bueno, pues decía que la nomenclatura es muy parecida, es para crear el problema, solo que solo hay que rellenar aquellas cosas que no están vacías, y el único problema que tiene esta nomenclatura es que hay que andarse con cuidado y en lugar de poner esto que sería la restricción en la posición adecuada, pues hay que antes añadirle el nombre de la propiedad
del problema, que se llama pues, nonlinear constraint, y esto no se puede escribir de otra manera, hay que escribirlo exactamente y con todas sus letras así, y si lo pones con una letra mayúscula, pues aquello deja de funcionar y no sabes por qué pasaba, ¿no? El problema, por comentarlo un poco, lo vamos a hacer con el fmincon, que es que en realidad no es una función, es un conjunto de funciones de optimizadores cuyo comportamiento viene controlado por el resto de los parámetros que tenemos, una función objetivo que está escrita de manera muy parecida. Esto mismo escrito, iba a decir, escrito de la otra manera, voy a escribirlo y luego a borrarlo, pues sería, por ejemplo, x y el valor de la función, y no queremos saber más, es la rutina que vamos a utilizar, y ahora la función esta, ahora vendría lo siguiente, el punto inicial. Ahora, que es lo siguiente, que no me acuerdo del orden. Pues ahora no me acuerdo exactamente del orden, pero vamos, sería ir poniendo... Ah, bueno, luego viene aquí... Uy, a ver. Vendrían las restricciones unas, otras, otras. Ahora vendría este. Esta otra. Y las opciones que las podríamos poner... Ah, esta. Y no sé qué más y esto. Vale. Y bueno, y aquí como me ha salido tan largo, unos puntos suspensivos, que no sé si estaban... Ah, ya estaban antes. Vale, y pues es exactamente lo mismo esta que he escrito aquí abajo que la que tenemos arriba. La voy a dejar, por si acaso, grabada, pero ya digo que es alternativo el definir el problema y luego escribir esto donde uno pone problem como todo este conjunto de características que hay aquí y más que podría haber, o escribirlo todo en una sola línea. A mí yo lo veo un poco más claro de esta manera, así que es lo que os voy a enseñar, pero vamos, si alguien lo ve más claro de la otra, pues tan feliz. Bueno, lo que quería enseñaros es bueno, cómo funciona este ejemplo después de haber hecho ese comentario, la función. Ahora, si esto hay suerte, lo pintará y el mínimo está aquí, donde tengo la flecha. Bueno, ya la hemos liado. A ver si ahora hay suerte y aparece. El algoritmo que utiliza en este caso es el Global Search, que es un algoritmo en el cual la propia rutina se encarga de funcionar en diferentes sitios. Por cierto, solo busca en la región que está en el interior de este círculo que tiene radio 3, parte de diferentes orígenes, y ahora en cada uno de ellos sigue con un algoritmo de tipo gradiente intentando buscar el mínimo. Y de hecho, el último mínimo que ha encontrado está en el punto X, esto sería esta X que hay aquí, la X del mínimo, en el punto X 0,22 y menos 1,62, si os dais cuenta, eso corresponde a este punto, es X igual a 0,22 y por aquí andará pues el menos 1,62. El valor que toma la función es el menos 6, este que veis aquí.
La bandera de salida, el por qué se ha salido es por el tipo 1, eso es que le ha ido bien, hay que ver el significado de la bandera de salida y luego pues en el output, que aquí había más parámetros, el output que da, pues una cosa interesante es ver este número de aquí. Esto es el número de veces que se ha evaluado la función objetivo. Para hacer este caso que os he enseñado y encontrar ese mínimo, pues esta función de aquí, que estaba escrita en algún sitio, aquí, esa función z igual a esa z de x y de y, la ha evaluado 2156 veces. Y es, ya digo, interesante leerse cuáles son las salidas, en particular diciendo que el Global Search ha parado porque ha aprobado todos los puntos de prueba y que todos los solvers locales han convergido bien. Podría haber sido que algunos sí y otros no. Es en cualquier rutina bien hecha de optimización, pues el por qué se ha parado es importante analizarlo porque podría muy bien decir, pues me he parado porque no he encontrado la solución o me he parado porque he agotado todas las pruebas que podía hacer y no, vamos, y no soy capaz de hacer más. Bueno, siguiendo con los ejemplos, este es con el mismo ejemplo, pero empezando lo que se llama multistart. Es un algoritmo levemente distinto que prueba puntos iniciales de una manera distinta. También está programado al estilo de, en lugar de escribirlo todo en una línea, definir el problema y luego ponerle como entrada a la rutina el problema entero. Y a ver si le doy solo una vez y no hace cosas raras. No, sí que va a hacer cosas raras. A ver si lo puedo parar porque no estaba limpio el espacio. A ver. Y puede dar cualquier cosa. Venga, ya está limpia ahora. La función es la misma, solo que el algoritmo es distinto. El problema tal como está definido. Ahora que veo el problema, daos cuenta que ha escrito las A y B de la igualdad y de las desigualdades, implícitamente las ha escrito vacías simplemente porque no le hemos dado ningún tipo de entrada a esos valores. Por mucho que el algoritmo sea distinto, el mínimo está ahí, donde han convergido los puntos verdes y al final pues se va a acabar encontrándolo. En todas estas rutinas parece que es muy complicado el problema pero, de programar, pero en realidad de programar es sencillísimo. Lo que lo hace más lioso es luego el conseguir que salgan figuras bonitas y que entren por los ojos. Esta vez ha calculado muchas menos veces la función objetivo. La diferencia puede llegar a ser notable. Bueno, aquí ha tardado, pues mientras que estaba hablando, unos pocos segundos unos pocos segundos el anterior, pero imaginaos que cada vez que calculamos la función, pues tuviésemos que esperar, no sé qué decir, es una hora. Pues llevaríamos esperando los primeros 5 minutos de las 294 horas que costaría llegar al final del problema. Así que, digamos, la eficiencia de cualquier rutina de optimización se mide en el número de veces que uno tiene que calcular la función
objetivo, y cuantas menos veces lo tenga que hacer, pues más efectivo es el problema. Hay problemas en los cuales esto es irrelevante, en este problema es irrelevante, porque simplemente el que tarde un poco más, pues es que me da tiempo a mí a hacer 2 o 3 comentarios más, pero si la cosa se pone en el rango de horas o incluso de minutos, y no digamos ya si se pone en el rango de días, pues puede ser la diferencia entre que el problema se pueda hacer o que no se pueda hacer. Es bastante instructivo que... vamos a borrar otra vez esto. Voy a ponerlo todo junto, que es más fácil para darle... Bueno, que decía que sería bastante interesante que todos estos ejemplos les dedicaseis, vamos, no mucho rato, unos minutos a volverlos a ver y a ver si entendéis qué es lo que hace, y más que entender qué es lo que hace, entender el por qué lo hace y por qué se comporta de la manera que se comporta. El tercer ejemplo con métodos de búsqueda global, este es con el Pattern Search, otro de los algoritmos que lleva incluido esta librería de optimización. La función es la misma, cómo se define es lo mismo. Vamos, el comparar los tres ejemplos pues tampoco está mal. El punto de partida es o debería de ser el mismo, o sea, todo es lo mismo. Y daos cuenta que estos tres ejemplos ilustran esto que alguna vez hemos comentado, y es la diferencia entre los métodos que buscan óptimos globales a base de arrancar de muchos sitios distintos, y los que buscan óptimos en lugar de globales, meramente óptimos locales. Hemos vuelto a encontrar el mismo resultado. Por cierto, esto que decía del mismo es, si lo encuentras, el mínimo es el mínimo. O sea, no hay opciones de un método encuentra uno y otro método encuentra otro. Si hay más de un óptimo local, pudiera ser que unos métodos encontrasen el mejor y otros no. Pero digamos, si lo encuentras, lo has encontrado. Una cosa interesante es que este en particular están los parámetros del problema puestos de manera que escriba mucho más, escriba mucha más información según va progresando en el algoritmo de optimización. Esto lo habrá hecho para 3, a ver si lo encuentro, no lo ha escrito nada más que para el último, para los diferentes puntos de partida, y te da información acerca de cuál es el total acumulado de evaluaciones de la función, que por cierto en este caso son 426 en total. Daos cuenta, uno 2000, el otro 200, el otro 426. Los tres algoritmos son globales. ¿Cuál era el valor en cada una de las iteraciones? Daos cuenta que al principio sí que va cambiando mucho. Ahora no me sale, entre este y este, pero luego ya pues las variaciones son pequeñas. De hecho, uno podría bajar aquí la tolerancia y plantearse si vale la pena hacer una sexta iteración o incluso una séptima. Pues aquí no lo notaría. Quizás se notase un poco en los decimales del punto donde se obtiene el mínimo, pero muy poco o casi nada en el valor donde se obtiene la función objetivo, especialmente para esta función que estamos tratando en este caso, que es bastante, vamos, muy suave, con varios mínimos, pero muy suave. Bueno, si esto pasaba en la restricción que le hemos puesto en el interior, y que ha hecho que, en este caso, pues ha actualizado los multiplicadores de Lagrange. Todas estas rutinas pues implementan lo que os hemos contado en teoría. Bueno, a ver.
Un ejemplo, este es realmente curioso. Este es con Simulated Annealing y que es un algoritmo que os explicaré pues, la semana que viene o la siguiente en algún momento, que es de tipo heurístico. Y lo curioso que tiene este problema, ahora vienen los problemas, vamos a decir, espectaculares. Este es el problema de cómo poner 8 reinas en un tablero de damas de manera que no se coman las unas a las otras. Pues, pues esto es lo que hace. Una imagen vale más que 1000 palabras. Que está parado. Ahora ya no está parado. Pues viendo cómo van cambiando levemente, digamos, las posiciones de las damas. Va bajando la temperatura. Eso está en el listado que hay abajo. Lo que pone cost es el número de veces que se comen unas damas a las otras. El objetivo es que aquello de 0, y la temperatura, digamos, esto es un poco el simulated annealing, como si cogiéramos un vaso lleno de dados y lo agitásemos cada vez con menor energía, ¿no? Es recociendo el problema un poco a poco. Simulated annealing viene, ya habéis estudiado algunas asignaturas de materiales y en particular creo que materiales metálicos o la estáis estudiando ahora, pues esto es un proceso, el análogo numérico al proceso de recocido. Vamos enfriando lentamente de manera que al final pues se queda en la posición más estable. Le cuesta, ¿eh? A ver si sale que, no sé si es en esta o en alguna de las siguientes, una figura que es muy interesante para entender. Ya está. ¿eh? Ya ahora mismo ya no se come, fijaros que el cost es 0, no se come ninguna dama a ninguna otra dama, le ha costado a esto el encontrarlo, y lo que pasa es que podría todavía moverse alguna porque la temperatura no es literalmente 0, pero ya se ve que todas las iteraciones que hace al azar, detrás de esto hay azar, pues son no son lo suficientemente grandes como para alterar esa posición que ya he encontrado, que era el mínimo número de damas. Daos cuenta que el problema, que se coman las unas a las otras, que se ataquen las unas a las otras. Daos cuenta que, bueno, si fueran las damas de verdad, tendría que ser solo sobre las casillas negras, o sea que son un poco de damas con un poco de truco. Pero que lo que está buscando el algoritmo es un mínimo número de ataques mutuos, vamos a decir o a calificar, y no necesariamente el 0 ataques. Esto se podría parar antes de que llegásemos al mínimo absoluto. Hay una figura, ahora mismo no sé deciros en cuál de estos ejemplos concretamente, pero que es muy ilustrativa. La otra cosa que uno podría decir es ¿y por qué no se para esto? Y a ver si se va a parar. Creo que tiene que llegar a 4000. No estoy completamente seguro. Pues, pero vamos, un poco está relacionado con la idea esa de que, oye, que se pare, ¿no? Porque estamos viendo que ya no cambia y estamos bastante convencidos visualmente de que se ha conseguido una de las soluciones del problema, que no es única, por cierto. Esto es un problema lleno de mínimos locales. De hecho, admitiría permutar cualesquiera dos damas a la vez y el resultado sería el mismo. He dicho, mira, acabó. Al final y ha hecho 4.201 iteraciones, muchas de ellas en balde. Bueno, no era, a ver, en esta otra que es sobre la función que estábamos hablando antes, un poco menos vistoso, pero da un poquito más de idea. Bueno, ahí la he encontrado, parte de otro sitio
y lo vuelve a hacer, como lo está haciendo con el Simulated Annealing también. Ahí le está costando un poco. Recordad que el mínimo era -6, -6,5, me parece. Y yo creo que es en el otro, en el del en el que salía, bueno, no enseña demasiado, salvo que al final, a base de empeñarse, ha encontrado un punto que estaba muy próximo al mínimo. El otro problema también es muy espectacular visualmente y es una variante tridimensional del problema del representante viajero, sería en España. Este problema está inspirado por estas cosas que pasaban ahora ya no, porque cuando te intentan vender algo te llaman por teléfono, pero hace 40 años pues estaba el representante de una determinada cosa que lo que hacía era pues coger su coche e ir por las diferentes ciudades que le tocaban vendiendo su producto. En cierto modo es como como los representantes farmacéuticos estos que van a los centros de salud y van paseándose por las consultas de los diferentes médicos, ¿no? Bueno, pues este problema es una complicación de ese problema que os decía y es un problema tridimensional. El problema clásico es bidimensional, se hace sobre un mapa marcando los puntos que quieres recorrer. Es un problema muy complicado, de hecho es lo que se llama problemas NP, el problema del viajante y hay que iterar con cuidado, es encontrar la solución exacta es muy costoso. Digo, el problema clásico es sobre un mapa pintas, por ejemplo, las capitales de provincias y es cómo pasar por todas y una sola vez. También se parece a esos problemas de dibuje usted la forma de un sobre abierto sin levantar el lápiz del papel. Y este tiene la variante que para que sea más espectacular es en 3D y cómo recorrer, pues supuesto que fueras los de Star Trek, pues todas estas galaxias que hay ahí. Aquí está parado, mejor que esté parado. En realidad son las permutaciones de todo este vector que va inicialmente del 1 al 16 y que inicialmente serían pues 209 años luz y vais a ver que según va iterando con el algoritmo de Simulated Annealing se va reduciendo esta distancia hasta que se obtiene un mínimo. Venga. Empezamos, veis que va, pues empezaban 200, no me acuerdo cuántas, 148, 142, 138. Va de alguna manera como estirándose la madeja del camino, ¿no? La línea que uniría, la poligonal que uniría todos los caminos. Aparte de por lo bonito que es el ejemplo, por lo que os lo quería enseñar es por esta gráfica. Esto es el comportamiento de la función objetivo, que era la suma de todas las distancias, con el número de iteraciones. Y este comportamiento es muy típico de todos los algoritmos heurísticos, el Simulated Annealing, pero el Particle Swarm, los algoritmos genéticos, los fuegos artificiales, que hay un algoritmo que se llama de fuegos artificiales, los de tabú, todos estos algoritmos que tabú search se llaman. Todos estos algoritmos que os explicaré un poco cómo funcionan, casi todos hacen esto. Hacen esto quiere decir que partes de un valor inicial, que el primer salto es, la primera mejora es muy grande y pasa muy pronto, que se quedan como encasquillados un ratito sin conseguir salir, digamos, del
ese atractor local, que luego vuelven a bajar, pero normalmente menos que la primera vez, se estabilizan, bajan, se estabilizan, bajan, y que luego llega en algún momento en el cual, por mucho que te empeñes, esto era lo que nos estaba pasando en el de antes, que hemos llegado, en el de las damas, que hemos llegado al 2000 y pico, pues que, no, a 4.200 iteraciones, pues que esto ya no tiene remedio y se queda completamente estable, ¿no? De hecho, en estas últimas iteraciones daos cuenta que no varía el valor de la función objetivo en absoluto. Bueno, el último ejemplo que hago de esta tanda, pues es sobre esta función, que en realidad es una función, está escrita aquí, esta no es de las que vienen de fábrica con el MATLAB, pero que es una función para dos funciones, mejor dicho, es F1 y F2, que tienen, digamos, de propiedad que es muy fácil cambiar el tamaño del problema simplemente poniendo aquí un vector más grande o más pequeño, ¿no? Un muy buen ejemplo de dos funciones objetivo contradictorias. Y va a utilizar un algoritmo genético. Bueno, este está escrito digamos, a la antigua usanza, exponiendo en una sola línea la función que quieres optimizar, que es de dos F1 y F2. La n esto es que es en tres dimensiones, pero vamos, fácilmente luego lo cambiamos a 4 a ver qué pasa. Y aquí están las restricciones y aquí está el objetivo diciendo que pinte el frente de Pareto para que se vea. Aprovecho mientras que se va calculando, para explicar qué es el frente de Pareto. Uno tiene dos funciones objetivo, esta sería la F1 y esta sería la F2, y va evolucionando. Esto es un algoritmo heurístico, el algoritmo genético, y lo que va haciendo es intentar acercar esas estrellitas hacia este lado de aquí, hacia esta esquina que tenemos abajo, en la idea de que eso es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, cuando se pare y calcule el frente de Pareto del todo, pues os explico un poco cuál es el significado, os adelanto cuál es el significado del frente de Pareto, que le dedicaremos alguna lección. Bueno, entonces, ahora que ya está casi calculado y que va a variar muy poco, el frente de, no sé por qué está, que pone aquí pause 0,1 y no hace nada, ya hará algo. Ahora parece que sigue. El significado del frente de Pareto es, yo tengo dos funciones. Por cierto, el frente de Pareto vale con cualquier número de funciones que uno se quiera elegir. Lo que pasa es que si ya te cuesta en dos dimensiones, siendo una función además relativamente sencilla de calcular, en dos dimensiones con dos objetivos, pues imaginaos si esto fuera con tres o más objetivos. Entonces, lo que está haciendo el algoritmo es coger puntos al azar del vector de las X, esto es el espacio de las funciones objetivo en el espacio de las variables, conjuntos de X1, X2, X3, y probar a ver cuánto le sale F1 y F2. E intentar moverse en esta dirección. Los puntos que había hace un rato estaban todos por aquí y se ha ido moviendo el frente hasta que ha ido acabando, concentrándose los puntos en todos estos puntos de aquí. Daos cuenta que el algoritmo está codificado de manera que lo que hace es buscar estos puntos. Estos puntos son el frente de Pareto del problema. ¿Y qué es lo que pasa en estos puntos? Pues que no ha encontrado ningún punto que esté de este lado, por el lado de abajo del frente. Y ahora, si yo quiero comparar qué es lo que le pasa a este punto
¿Y qué es lo que le pasa a este otro punto? Pues lo que les pasa a esos puntos es que de este, si queréis, por fijar ideas, este que es donde cruza esta rayita, con este otro que es donde cruza la vertical, si quiero pasar de este a este, yo estaría haciendo más mínima, más negativa la función 1, pero tendría que sufrir el precio de hacer menos negativa o más positiva la función 2. En el frente de Pareto yo no puedo mejorar una cosa si no es a costa de empeorar la otra. Eso no pasaba al principio. Al principio, cuando los puntos andaban por aquí, por donde tengo la flecha, yo me podía cambiar adecuadamente el valor de x1, x2 y x3 de manera que me moviese a mejorar las dos, el objetivo 1 y el objetivo 2. En cuanto llego aquí, a este tope, ya no puedo mejorar las dos a la vez. O mejoro la una empeorando la otra, o mejoro la otra empeorando la una. Bueno, vamos a parar el ejemplo y voy a hacer lo mismo, pero con 4 variables, que esto, pues, algo más lento irá, digo yo. Si os dais cuenta, los puntos están cambiando las escalas, estos son los puntos iniciales y se van moviendo hacia acá. Ahora la función tiene 4 variables. Y el quedarse así un poco embelesado mirando la figura, por cierto que tendrá una forma levemente distinta, claro, porque la función que estamos optimizando, las dos funciones que estamos optimizando son distintas, pues digo, esto de quedarnos parados mirando a la gráfica es un poco para que saquemos la sensación de qué es lo que está haciendo. Otro comentario acerca de los algoritmos genéticos. Aquí lo que es el frente, pues no es una línea analítica. Ahora cogeríamos esta gráfica, cogeríamos los puntos que no tienen por qué ser en diferentes ejecuciones del programa, la curva es la misma, pero los puntos concretos no, porque se están obteniendo al azar, con un cierto azar, vamos a decir. Pues lo que nos ocurriría digo, en este caso es que imprimiríamos la curva y luego pues con un rotulador de colores pues lo pasaríamos por encima y diríamos esto es la curva. El cálculo del frente de Pareto, aparte de que es, digamos, la manera rigurosa de hacerlo, uno lo podría un poco ver como una cierta manera de descargar en primera instancia las responsabilidades propias, ¿no? Un profesor de la escuela que me dio clase a mí hace un montón de años decía que, bueno, se puede estar más o menos de acuerdo, decía que ante cualquier pregunta todo ingeniero debe de contestar eso depende. Y luego ya, después del eso depende, pues pensártelo un poco más y pensarte la respuesta. Pues el frente de Pareto es un poco eso lo que dice, es tú te han dado la función, las dos funciones esas que hay, has probado con diferentes, con muchos en realidad. No ha contado el número de veces que ha evaluado la función, pero la población son 100 puntos la que hay. Esto del 100 no es porque, a ver dónde está el 100, no es porque me lo sepa yo, sino porque lo pone aquí, que el tamaño de la población es 100. Se puede probar a poner 50 y 200 a ver qué es lo que ocurre. Digo que ha estado probando con 100 puntos y no ha encontrado nada mejor que esto. Con las pruebas que hacía por sitios de aquí ha sabido acercarse hasta esa curva, pero no ha sabido pasar de ella. De hecho, es que no se puede pasar de ella. Y ahora, una vez que tiene uno esta gráfica, pues y que ha pasado el rotulador por encima,
pues dentro del eso depende, ¿qué es lo mejor? Pues eso depende. Coge la gráfica, se la enseñas a tu jefe y le dices, pues mira, mejor que esto, mejor que cualquiera de los puntos que tengo ahí, que son no dominantes, yo no lo sé hacer. Vamos, ni tú lo sabes hacer, ni se puede hacer. La aproximación es un poco distinta a la que teníamos cuando solo optimizábamos una función. Cuando hay más de una función objetivo, pues te encuentras con esta casuística y te encuentras que tú eres capaz de mejorar el valor de F1, eres capaz de mejorar el valor de F2, pero si consideras las dos a la vez, vamos, de hecho, ¿cuál sería el mejor valor de F2 que has encontrado? Pues este, que tiene un valor de menos 14 y pico. Y el mejor valor de F1, este otro, que tiene un valor de menos 30. Entonces, tú sí que eres capaz de manejar una función, de mejorar una función objetivo, pero cuando tienes dos o tres o cinco. O sea que no es que muy fácilmente se hace lo mismo, aunque se representa mucho peor con más funciones objetivo. Pues eres capaz, ya decía, de hacerlo, pero aquí te quedas con esa indecisión final. Hablaremos de que cuando hay más de un objetivo se puede tomar la decisión, el balance entre las dos cosas a priori o el balance a posteriori. Esto es un balance a posteriori. Tú has obtenido la curva de los mejores. Por cierto, que está en algún sitio almacenado cuáles deberían de ser los valores de, bueno, no quiero llamarle, aquí pone X e Y, los valores de las tres variables del problema, V1, V2 y V3, que conducen a este punto en concreto de aquí. Esto es importante, claro, porque si no, no sabrías volver a hacer, volver a encontrarte o a llegar a este resultado. Tendrías que volver a empezar. Bueno, voy a volverlo a dejar como estaba. Voy a cortarlo aquí. Ya está. Bueno, pues un poco la idea de enseñaros todos estos ejemplos es el que saquéis un poco una impresión de cómo funcionan, no solo con lo que os hemos descrito y os vamos a describir en las clases de teoría para entender qué es lo que hay detrás, sino un poco para sacar esa idea cualitativa de qué es lo que debe de esperarse uno de un algoritmo. De hecho, si nos da la clase para hoy para tanto, veréis como cuando uno lo hace en un ejemplo concreto de dos maneras distintas, pues una vez le sale muy bien y la otra vez bastante regular, vamos a decir. Bueno, eso por un lado, y ahora creo que era aquí. También lo tenéis, ejemplos de uso. También los tenéis todos estos ficheros descargándoos alguno de los zips que hay. Y si alguien echa en falta alguno de los que os enseño en clase, que podría ser, es que se me hubiera olvidado en el momento que hice los zips el incluirlo o que fuera una edición posterior, pues me lo decís y los busco y los cargo. Ejemplos de esto hay a montones y ejemplos muy, muy curiosos. Es muy curiosos. Vamos, de hecho, el manual, esto no sé si lo he enseñado alguna vez, el manual lo tenéis online y hay que esperar un poquito. Y tenéis ejemplos hechos por los creadores de la propia librería. Hay dos, está la Optimization y la Global Optimization. Pues, por ejemplo,
Lo que os estoy contando, a ver si esto se está quieto y no se me pasa español. Lo que os estoy contando, a ver si están los ejemplos aquí, no. Pero, por ejemplo, tenéis aquí una colección de ejemplos, pues vamos, el resumen que os estoy haciendo. Por ejemplo, este es el algoritmo, voy a abrirlo, el algoritmo del TSP, pero para el mapa de Estados Unidos. Si le damos zoom para que haga todo, pues veréis lo que hace y luego cómo, a ver si evoluciona, a ver si sale la figura del mapa de Estados Unidos y cómo le quita las islas, y, en fin, una colección de problemas que tiene. Los ejemplos, ya digo, son muy curiosos y muy ilustrativos para que se vea que la optimización se aplica a muchas más cosas de las que uno creería. Insisto en lo que os decía el otro día cuando os presentaba el problema. El objetivo del problema no es que aprendáis del trabajo, no es que aprendáis de gotas, que no es el objetivo en absoluto, ni de capilaridad, sino que es que, bueno, esto va a una velocidad cansina donde la haya. Bueno, este es, por ejemplo, el mapa de los puntos por los que tiene que pasar. Mientras vamos hablando, a ver si aparece, utiliza una rutina que es la rutina de optimización lineal entera. Esto es, bueno, como todo, ¿no? Se lee en el orden contrario a lo que diríamos en español. Y a ver si aparece aquí. Sigue calculando, a ver si tiene a bien. Esta es la solución que he encontrado con islas, conectándola, y cuando le pides que quite las islas, subtours, vamos, pues aparecerá por aquí. Ya ves, esa que ha quitado. Y que es una, aquí le queda todavía una. Y aquí otra 2 y otra 3. Pues al final lo va quitando. Bueno, que me he distraído con lo que os quería decir de lo otro. Lo que os quería decir era que el trabajo no lo veáis como un trabajo que podríais verlo de mecánica de fluidos o de gotas o de termodinámica, de tantas otras disciplinas, sino como un muy buen ejemplo para que juguéis para que variéis parámetros y para que aprendáis de cuál es el comportamiento de todas estas rutinas que en realidad serían las rutinas que tendríamos o que aparecerían para hacer problemas, por ejemplo, como el problema con el que empezaba la clase, que era optimizar el mapa de un motor para encontrar el punto donde tiene, por ejemplo, la eficiencia volumétrica máxima o la potencia máxima o vete a saber el qué máximo. Bueno, vamos a parar esto. Ya es la hora de parar 5 minutos, pero antes, y aprovechando que, que estáis 103 o 102, si me cuento a mí mismo, pues recordaros que la última clase extra, quiero decir, fuera del horario habitual de 4 a 6 que estamos siguiendo, es este viernes próximo a las 11:30, para que no se os olvide. Y bueno, tampoco vamos a hacer nada especial el viernes, sino continuar de manera natural el por dónde vamos o por dónde estamos yendo el devenir de la asignatura. Bueno, pues vamos a parar 5 minutos justos hasta las 5. Dejo arrancada la grabación
pero la grabación de la clase, o sea que no habrá dos, sino una grabación tan solo, pero nos paramos brevemente para descansar un poquito.
Bueno, volvemos a empezar. Tengo el micrófono abierto, muy bien. Volvemos a empezar y os voy a enseñar, esto es otro algoritmo, un algoritmo de búsqueda directa y, bueno, hablaremos, este se llama el algoritmo de Nelder-Med, o uno de los dos algoritmos que recibe el nombre de método del simplex. Y esto es un poco para ir en progresión para que veáis qué es lo que va saliendo de los diferentes códigos. En principio esto podría ser tan fácil como un problema de optimización, como comentar esas dos líneas, con lo cual no hay opciones adicionales, de manera que esto simplemente sería definir el punto inicial y decir que te busque el mínimo de la función de esta función, que es la función de Rosenbrock, esa que teníamos. Aquí uno puede escribir cualquier función. Esto es una función X, es un vector de dos variables. Si os dais cuenta, aparece por aquí X de 1 y X de 2. Bueno, aquí también me vuelve a aparecer X de 1. Cuando os pongo estos ejemplos, no querría que vieseis estos ejemplos como que la optimización sirve para hacer o para optimizar, para obtener resultados de funciones analíticas sencillas para encontrar el mínimo de esa función. Como yo os digo cuál es el mínimo de esta función. El mínimo de esta función es cuando x sub 1 se hace igual a 1, y este término que siempre es positivo sea de 0, y cuando, ya siendo x sub 1 igual a 1, x sub 2 también se hace igual a 1. Así que esto tiene un mínimo en 1, 1, y se acabó. O sea, esto se ve si es analítico de cabeza, pero imaginaros que aquí dentro, en lugar de estar esa expresión analítica, estuviese cualquier cálculo complicado, resultado de combinar, yo qué sé qué deciros, el Nastran para calcular el comportamiento estructural de un ala, combinado con un OpenFOAM para calcular el comportamiento aerodinámico, y con un código que te calculase la mecánica del vuelo del problema, y que tú no tuvieras acceso a este botón, o sea, no pudieras hacer esto y ver qué es lo que hay dentro. Si, aunque no puedas ver lo que hay dentro, las rutinas de optimización funcionan. Vamos, de hecho funcionan, iba a decir, de manera especialmente eficaz para lo poco que se sabe sobre una función, que lo único que sabes es esto. F, cuánto vale para cada posible pareja de prueba x sub 1, x sub 2. Bueno, no le digo nada. Espero... no le digo nada, quiere decir que no le digo nada. Puestos a no decirle nada. Ya está. Y si no le digo absolutamente nada, pues me contesta el código. Bueno, de hecho lo podría hacer mucho más reducido. Primero, que está en el punto 1.1. Menos mal que ya había dicho yo de palabra hace un rato que ahí iba a estar el mínimo. Que el mínimo vale 0, bueno, casi 0. Y luego, como le he pedido los valores podía... Venga, menos todavía. ¿Qué hace? Nada. No hace nada, pero podemos preguntarle cuánto vale la X o cuánto vale el valor de la función. ¿Vale? O sea, que digamos la versión minimalista de encontrar un mínimo vamos, la escribo en una sola línea. Es minimalista completo. Voy a dejarlo esto como estaba. Estaba así, y con estas dos sin comentar. Esto es un poquito más sofisticado.
en el sentido que, bueno, ahora veréis qué es lo que pasa. Se va a borrar lo anterior y todo lo que sea, ya está. Bueno, insisto, ha ido completamente volado el código al hacerlo, porque la función que estábamos calculando pues no era para tanto, era hacer dos restas, elevar dos cosas al cuadrado y luego sumarlas. Esto no es la cosa más complicada que uno se puede imaginar. Aún así, con esta opción que le he pedido, y es que nos escriba todo lo que pasa en las diferentes iteraciones, esto es muy útil porque sirve para entender qué es lo que ha pasado. Pues en particular nos dice con este conjunto de opciones, que por cierto se ven todas ellas, ahora no enseñará nada, ya está, salvo lo del principio. Pues nos ha enseñado bastantes cosas intermedias. Algunas de ellas no se entienden porque no he explicado cómo es el algoritmo, pero bueno, las que se pueden explicar, el número de iteración, empezando por 0 que ha hecho, el número de veces que ha ido a evaluar la función que os he enseñado 2 veces y que no voy a volver a enseñar, el valor que ha tomado esa función en el punto de menor valor del simplex, del triángulo que estaba haciendo. Daos cuenta que teníamos que ir a 0 y en las diferentes iteraciones pues ha ido bajando de valor. 0,84, 0,81, 0,79, de manera más o menos monótona, más o menos lineal, y luego ya empezaba al 0,00 lo que fuera, 5 ceros delante del primer decimal, 8 ceros, y aquí se ha acabado en 10 y ha encontrado el valor final. El leerse esto es, bueno, primero el escribirlo. El escribirlo se hace poniendo que quieres más información, que te enseñe las diferentes iteraciones. Primero el escribirlo y después el leerlo es crucial. Y leerlo. Dice, ¿por qué he acabado? Pues porque se ha satisfecho el criterio de finalización con las opciones, y la tolerancia en la X es más pequeña que 10 a la menos 4 y la tolerancia en la función es también más pequeña que 10 a la menos 4. El 10 a la menos 4 que se ha cumplido no es aquí, que hemos llegado al 10 a la menos 10, sino los valores de x sub 1 y x sub 2, que no se ve aquí cuáles son. Pero que mal no nos ha ido, porque si volvemos a enseñar aquí ahora las funciones, pues mal no nos ha ido, porque esto vale 1, al menos con 4 cifras decimales, y 1 al menos con 4 cifras decimales. Vamos, la diferencia no me sale 0,0098, por poner un ejemplo. Bueno, pues esto es lo que es el uso de la parte de optimización, así de sencillo. Así de sencillo, si las cosas van bien, que en este caso han ido bien, y si el mensaje este es optimista, y si uno entiende mínimamente qué es lo que hay detrás de esta función fminsearch, que eso es lo que tiene que saber uno. O sea que una vez que uno entiende cómo es todo el proceso, lo que es el materializarlo en un programa, pues es muy sencillo. Esta función, digo yo, esta que pintaba, a ver si aparece, aquí tengo el minimizador. Este es el mismo programa, pero cambiando la rutina, que por cierto me va a dar un error, creo, como lo ponga ahí, un 3, y la diferencia en este es que en lugar de haber solo 2 variables, que era lo que había aquí, pues hay una tercera variable. Esto simplemente es para enseñaros que da igual cuál es el número de variables que hay. Con 2 funcionaba, con 3, bueno, claramente hay que poner un vector inicial de 3 componentes, pero todo es lo mismo y ya está. Bueno, fijaos que tampoco hemos perdido tanto tiempo. El mínimo está donde debía estar, en el 1,1 de antes.
y el otro miembro que he puesto, que era completamente definido positivo, estaba en 3. Esto le añade una parte que es convexa a la función, el valor también es próximo a 0. Hemos acabado por el mismo criterio que antes, pero bueno, nos recordamos ahora, vamos, nos recordamos, pero no cuesta nada hacerlo. Este tenía 79 iteraciones y 146 evaluaciones de la función, está abajo del todo, y este otro, en cambio, pues 188 iteraciones y 325 evaluaciones de la función. Y si os dais cuenta, ha sido un pelín de diferencia en tiempo de cálculo. Uno de ellos ha sido instantáneo y este pues ha tardado un poquito. Instantáneo. Vamos, se puede exagerar todo lo que queráis. Simplemente, si alguien se quiere plantear cómo es el paso del tiempo, pues voy a hacerlo con la del 3. A ver, no me voy a pasar mucho. Una décima de segundo. ¿Qué pasa? Aquí no estaba dándole donde no era. Bueno, ya veis cómo va la cosa, ¿no? Que ya tarda un ratito. Si alguien se anima a aburrirse, pues que ponga en vez de punto 1, 1, y en fin, ya verá lo que vale un peine, ¿no? Hay que ser consciente de que los ejemplos los tengo preparados, pues, en fin, para que me dé tiempo a hablar lo justo, vamos a decir, entre run y run, pero en cuanto la función se complica, pues el tiempo se complica también. Voy a quitarlo para no... Vale. Bien. ¿Cómo se construye con esas mismas funciones? Pues con un poquito más de opciones. A ver, este de aquí, pues para que se vea que, bueno, esta primera sentencia lo que hace es coger las opciones por defecto de el wrapper ese, el envolvente para minimizar funciones no lineales sin restricciones. Y luego, una vez que tiene uno eso, pues tomando como base esa que hemos leído ahí arriba, pues modificas las que quieras. En particular, aquí están modificadas esta, que lo que hace es que escriba de más, y esta otra, que lo que le dice es que el algoritmo sea casi Newton. Luego enseñaré algún ejemplo, no sé dónde estaba el ejemplo que había visto antes, en el cual se ve que esto también funciona con algoritmos de tipo Newton del todo. Es la función que tenemos, en este caso esta proporciona el valor de la función, pero si fuéramos capaces de calcular aquí debajo el valor del gradiente, se podría aprovechar, y si fuésemos capaces, además de calcular el valor de la hessiana, también se podría aprovechar. Y entonces esto ya se convertiría en un método que, en lugar de ser casi Newton, fuera de tipo Newton. Hay más opciones que permiten controlar cómo se calcula la hessiana. El gradiente se calcula por diferencias finitas. En cualquier caso, la hessiana pues, admite como métodos de cálculo, esta rutina en particular, admite como métodos de cálculo el steepest descent, el DFP y el BFGS. Cualquiera de las 3 opciones. Y en cuanto al cálculo de las derivadas, pues también se puede controlar de manera que, si se hacen numéricamente, se hagan derivadas adelantadas, con lo cual, si tienes n dimensiones para calcular las n derivadas parciales, las n componentes del gradiente, tienes que calcular n más una vez la función.
Y si vas a calcular de manera centrada, que también se puede, pues en lugar de eso tienes que calcular 2n más una vez la función para calcular una sola vez todas las componentes del gradiente. Enseguida van creciendo los números. Bueno, pues este no tiene el borrado, pero lo vamos a añadir aquí para que ya se quede. El empezar cualquier código en MATLAB con esas tres cosas es buena cosa porque te limpia, digamos, las cosas que quedan en memoria y te deja y arranca de cero, ¿no? Entonces, si lo que pretendes es arrancar de nuevas, pues el limpiar todo, el dejar la casa limpia antes de empezar es bueno. Bueno, vamos a mirar a la salida, a ver qué ha pasado. Como le había dicho, esto del display iter, hay otra variante que es display verbose o algo así que todavía escribe más, pues ha escrito el número de iteraciones, ha escrito el número de veces acumulado que llevaba de la función hasta aquí, había calculado, estaba en la quinta iteración y ya había evaluado 30 veces la función, el propio valor de la función, el salto que da, a veces digamos se arrepiente y no da salto unidad, el algoritmo y digamos una medida de cuánto de óptimo es el problema. Y en la iteración 20, después de 81 evaluaciones de la función, pues fijaros qué valor le ha dado a la función. Por ahí queda almacenado no solo dónde está el mínimo, el 1,1 no es sorprendente en absoluto, y cuánto vale la función que valga 0, que tampoco es en este caso sorprendente en absoluto. Si uno, este otro código que tenemos aquí, pues es igual que el anterior, solo que bueno, a este le he quitado porque está comentado el que escriba mucho, simplemente para que veamos cómo va la cosa. Y lo que pretendo enseñaros en este problema es con otra función muy sencilla que tenemos aquí. Muy sencilla quiere decir que es esto tiene el mínimo. Este ejemplo está mal hecho porque no va a funcionar. Este solo funciona con dos variables y el mínimo está... Ah, no, calla, que esto es con la P. Esto enseña otra cosa, se me había... Esto es cuando esto se hace 0 si x1 es igual a 0,5 y esto se hace 0 si x2 es igual a 1,5 y luego va elevado a la potencia P y esto es para que veamos parábolas cada vez cuanto más grande es la P, más aspecto tiene la parábola de la curva, mejor dicho, de bajar así, luego tener un trozo muy plano y luego volverse a levantar. Y lo que os pretendía enseñar con este ejemplo es cómo podemos pasarle a la función una variable, un parámetro, perdón. El parámetro en este caso es el exponente, pero la función a minimizar siempre tiene que ser una función solo de un vector x. Y esta es la parte, el decir que es una función solo del vector x o el vector x sub 0, como queráis, esto es una variable muda, esto funciona exactamente igual si pongo aquí x, o debería. Pues el cómo con esta, digamos, construcción me permito pasarle el valor del parámetro a la función. En particular, la p va a ir desde el cuadrado en potencias pares, por eso va de 2 en 2, hasta la potencia 20. Y bueno, tampoco es que lo vaya a escribir muy bonito, pero ahí tenéis. Bueno, daos cuenta de muchas cosas. El mínimo seguro estaba en, se me ha olvidado dónde estaba en 0,5 o 1,5. Y cuando uno toma,
venga, ahora. Es en los primeros valores, pues hasta este, casi, hasta el 4. Se queda en 0,5, 1,5 y acaban, porque cambia poco, daos cuenta la razón, la optimización se ha acabado porque el gradiente es pequeño. Gradiente es pequeño, estoy cerca del mínimo. Pero luego empieza a pararse, en esta también es porque está cerca del mínimo. Ahora cambiará, otra vez cerca del gradiente, en algún momento cambiará a porque estoy cerca del valor de la variable. Fijaros que la función es tan plana, hace tan así, que no mejora mucho en esta zona plana que os estaba dibujando y se para con valores muy pequeños del fval que hay ahí, a pesar de que los valores de la x y de la x1 y de la x2 pues no son para nada el 0,5, 1,5 que teníamos antes. Bueno, y para terminar esta tanda de ejemplos sencillos, una con restricciones que no sé si va a funcionar, porque sí va a funcionar porque en algún sitio estará esta función. Espero. A ver qué hace. Pues no. No estará función del disco unidad, con lo cual no, este ejemplo ya lo arreglaré para que os funcione. Vamos, de hecho, bastaría que aunque buscara por ahí por el árbol de directorios el unit disk este. A ver, con restricciones. No, con restricciones. No sé dónde haber dejado el fichero ese. Pero bueno, aparte de cuál sea el fichero, pues daos cuenta que esto es una restricción, pues como las que ya os enseñé el otro día, una función que me da la restricción unilateral, que es estar dentro del círculo de radio unidad, y por lo demás es pues saber poner bien los diferentes parámetros y las diferentes opciones que funcionan en el problema. De hecho, esta sobra y esta sobra también. Bueno, esta está bien por aquello de que... No sé si funciona. No, es por aquello de... No la guardo en paz. Por aquello de que da una pista de qué es el significado de las diferentes variables. Voy a cerrarlo y abrirlo. Entonces, y voy a volverme donde estaba. Estaba aquí y esta era... Esa era, no era. Esta sí era. ¿Vale? Es para que veáis cómo corresponden a la función. Es esta, que ya estaba escrita en términos de una sola variable. El punto inicial es este. Lo siguiente que va es la matriz A de las restricciones lineales unilaterales, el vector de los términos independientes. Estos son para las de igualdad y finalmente estas dos son para las de para las de límites superiores e inferiores, las restricciones no lineales y al final del todo las opciones, que un ejemplo que os he dicho al principio no me acordaba de cómo estaba la cosa. Bueno, pues haremos otro día más ejemplos y tendréis oportunidad de también, si alguna cosa nos ha quedado clara, de preguntarme sobre esto. Por cierto, que en cualquier momento, en cualquier clase, me podéis preguntar sobre cualquier cosa, que tampoco hay que restringirse al tema del día.
Y ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo. Es un ejemplo un poco para entender, lo tenéis hecho completamente. También en el Moodle yo creo que era el último ejemplo que había en un zip, pero lo voy a hacer no simplemente proyectándolo, sino haciéndolo yo, digamos, a mi ritmo para darnos tiempo, para daros tiempo a que reflexionéis sobre cómo se hace la cosa. Bueno, también para pensar un poquito en, a ver que me ponga, perdonad un segundito, la otra pantalla para que vea yo mismo lo que os estoy proyectando, que me he cambiado de dispositivo. Si uno se plantea, por ejemplo, las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues uno dice, no, mira, es que uno construye un vector voy a ponerle Q mejor, de Q y de Q', de las derivadas, la función lagrangiana, que es la energía cinética menos la energía potencial, y luego por alguna razón que no se entiende muy bien, pues le dicen a uno, no, mira, las ecuaciones de Lagrange son la derivada con respecto del tiempo de la parcial de la lagrangiana con respecto de los Q sub i prima, donde Q sub i es cada una de las variables, menos la parcial de L con respecto de Q sub i, pues es igual a las fuerzas generalizadas. Le cuentan a uno eso, vamos, de hecho esto se cuenta en mecánica racional, en mecánica analítica, en vibraciones, muchas veces, y uno no atina muy bien a entender qué es lo que hay detrás y sobre todo, si no fuera el caso de este resultado, que es bastante universal, pues no vislumbra bien qué es lo que hay detrás de ese problema. Lo que hay detrás de ese problema es buscar un camino en el cual la integral de esa lagrangiana diferencial de t es mínimo. A esto se le llama el principio de mínima acción. Así que vamos a plantearnos de dos maneras diferentes cómo haríamos un problema, imaginaros, en el cual nos dicen, vamos a tomar un funcional, una de u de x, y le vamos a poner un parámetro w, tal que esto fuese la integral entre 0 y 1 de, por ejemplo, w por la derivada de u con respecto de x, que es una función de x, por supuesto, al cuadrado, más 1 menos w por la u cuadrado. Y vamos digamos, a suponer que la lagrangiana del problema fuera lo que hay dentro del corchete. Bueno, hay diferencial de x. Y que además me dijesen que u de 0 es igual a 0 y u de 1 en los dos extremos es igual a 0. Esto me lo pueden decir o no. Es el problema que quiero resolver sería ese. Bueno, hay dos maneras. Una es, dice, ponerse uno, digamos, abandonar y decir no lo sé hacer de otra manera. Y si no lo sé hacer de otra manera, pues ¿por qué no hacerlo a lo bruto? Me construyo una colección de valores x sub i, que son simplemente
1 por I partido por N, y la I hago que vaya de 0 hasta N. Ahora digo que U sub I son los... a ver, U sub I es la U en X sub I. A partir de U sub I me calculo cuánto vale la derivada de U con respecto de X en I, la que sea. Esto tomo unos valores que podríamos decir que son pues U' o V I, y con todo eso, pues, y esto pongo que valen esos valores, pues, por ejemplo, U en I más 1 menos U en I menos 1 partido del intervalo del delta de I, que es I partido por N, o el equivalente, y con todo eso me construyo una función de el vector U y el parámetro W. Y lo que busco es hacer bien el problema. Eso es el funcional, pero lo que busco es el mínimo de F de U W, tal que esto es el problema. La F es simplemente la definición. Lo que quiero hacer es encontrar la función U tal que me cumple eso. Aquí esto no sería un vector, sino que sería U de X. Cuando es un vector, F de U de X W, y en cambio aquí lo que querría es el mínimo de la F con tilde del vector U y de la W. Pongo una F distinta porque esta F con tilde sería el equivalente discreto del operador continuo que tenemos arriba. Así que esto sería la optimización discreta. Luego os voy a enseñar el resultado, luego a lo mejor no hoy, sino el viernes, de hacer esta optimización discreta, y para compararlo luego con la optimización continua. Por cierto, que en cierto sentido esto es justamente lo que tenéis que hacer en el trabajo. Es primero encontrar una manera de discretizar el operador y construir esa función. A ver que lo escriba bien. Luego os pondré el PDF de esto ya quizás el viernes para que lo tengáis disponible por si me equivoco en algún sitio. Bueno, decía que lo que tenéis que hacer en el trabajo es discretizar el operador, hacer la optimización discreta, mirar a ver qué es lo que os sale y luego hacer el problema utilizando técnicas de variable continua, digamos. Esto es el problema continuo, lo discretizo y luego lo optimizo. Y ahora lo primero que voy a hacer es lo contrario, sería el problema continuo. Primero lo optimizo y luego lo resuelvo, o bien analíticamente, que hoy se va a poder, o bien lo discretizo y lo resuelvo numéricamente. Y parte del mérito del problema es el comparar a ver si por los dos caminos llego a lo mismo o no, si tengo éxito con las dos cosas o no, y qué es lo que funciona. Muy parecido a lo que tenéis que hacer. Una cosa
en la optimización discreta, en la cual insisto, es que yo no he dicho cuánto vale n. Si yo me genero el problema, vamos a ponerle aquí, lo podría poner debajo de la f, el parámetro n también, pues si yo le añado el parámetro n, pues me es muy fácil para hacer pruebas el poner más o menos valores a la n, hacerlo más grande o más pequeño, y irlo ajustando de manera que me vaya poniendo problemas pues cada vez más difíciles o cada vez más fáciles, y saber cuánto tiempo tardan y cuál sería la comparativa entre esto y este camino y el otro camino. En fin, es ir haciendo pruebas que os vayan ilustrando acerca de qué es lo que ocurre. Bueno, ¿cómo se hace el cálculo de variaciones para que no sea escribir la ecuación de Euler-Lagrange? Pues siempre es lo mismo. En otra clase haré un ejemplo todavía más elaborado y más complicado, pero la idea es siempre la misma. Vamos a ver, yo tengo una función un funcional, mejor dicho, de u y de u prima y del parámetro w, y yo quiero hacer ahora mínimo ese funcional. Venga, pues lo que vamos a hacer es decir que la u sea una u sub 0 de x, que sería el valor donde se obtiene el mínimo, que hay que ser bastante espabilado para, a la vista de esa expresión que tenéis arriba del todo, el saber decir cuánto tiene que valer la u para que el valor de esa integral sea mínimo, si uno no está enseñado. Vamos a suponer que ese mínimo fuera u sub 0. Y ahora a eso, y que suponemos, vamos a decir, temporalmente conocido o que hemos anotado su valor, y a eso le vamos a sumar un parámetro por una perturbación. Esto que parece bastante, vamos a decir, exótico, se parece bastante a lo que hacíamos en dimensión finita. En dimensión finita lo que decíamos era el mínimo es x del, vamos a poner del mínimo, ahora le sumo alfa por la x menos la x sub 0, lo voy a escribir de una manera un poquito distinta para que lo veamos, le ponemos el gradiente de f, esto sería minimizar una f de x, le añadimos el gradiente de f por x menos x sub 0, y ahora la condición de mínimo es que no cambie cuando nos movemos respecto de la x, esto es del mínimo. A ver, vamos a escribirlo de manera que quepa todo en la transparencia. F de x es la f de la x del mínimo más el gradiente de f de la x del mínimo por x menos x sub mínimo más el término de segundo orden, que sería pues la hessiana de x menos x mínimo menos x menos x mínimo, y la condición de que estamos en el mínimo es que el gradiente sea 0. Y la dirección en la que me muevo sería esta dirección que tenemos aquí. Pues esto es parecido, y expongo que la función es la que da el mínimo, que es el u sub 0, y ahora me muevo en una cosa proporcional a la dirección u con tilde, eso sería el x menos x de menos u sub 0, y luego, si acaso, más términos. Y ahora hacer el gradiente
igual a 0 sería lo mismo que hacer la derivada de f con respecto de alfa igual a 0. ¿Vale? O sea que esto es equivalente a hacer el gradiente 0. Eso de la derivada de f con respecto de alfa, que parece muy complicado, pues ahora veréis que no es nada complicado, porque ¿cuánto vale la derivada de f bueno, ahora voy a escribir el funcional y ahora lo veremos más claro. A ver, el funcional era la integral de w por la derivada de u con respecto de x al cuadrado más, lo vuelvo a copiar para que nos sea un poco más fácil el seguirlo, u al cuadrado. Y todo esto diferencial de x. Si ahora pongo que u es u sub 0 más alfa por u con tilde, esto también será la integral entre 0 y 1 de w. Vamos a ver, aquí tendríamos derivada de u0 con respecto de x más, bueno, como no me cuesta nada, voy a escribirlo, alfa por la derivada de u con tilde con respecto de x más términos todo al cuadrado más 1 menos w por u sub 0 más u alfa por u con tilde al cuadrado. A ver si consigo que me quepa. Y ahora si desarrollamos esos términos, pues esto es la integral entre 0 y 1 de w por la derivada de u sub 0 con respecto de x al cuadrado más 2 alfa por la derivada de u sub 0 con respecto de x con respecto de x por la derivada de u con tilde con respecto de x más términos más, no sé si me va a caber la derivada de 0, 1, y ahora sería 1 menos w por u sub 0 al cuadrado más 2 alfa u con tilde más lo que fuera diferencial de x. Y esto tiene que valer, o sea, tiene, bueno, y aquí ya no hay más términos. Y esto decía, tiene que valer, sea cual sea, a ver qué tal voy de hora, por lo menos para avanzar un poquito, tiene que valer sea cual sea u con tilde. Bueno, hay una parte que ahora si lo juntamos es constante, entonces tendríamos la integral entre 0 y 1, voy a volverlo a juntar. Todo esto es el valor f en el mínimo. Y ahora tendríamos más alfa por la integral entre 0 y 1 de w, y ahora tendríamos, a ver que no me equivoqué, por 2 por la derivada de u sub 0 con respecto de x por la derivada de u con respecto de x. Lo estoy haciendo con muchísima calma, diferencial de x, quiero decir, esta sería una, y ahora más la otra. Quiero decir que estoy escribiendo mucho más, esto es mucho más sencillo y se hace mucho más de carrerilla que lo que parece. El alfa ya lo tengo que poner, el 2 sí que lo tendría que poner. Bueno, si queréis voy a poner aquí, y así no pongo el 2 en ningún sitio. Y ahora la derivada de u sub 0 no, por u, aquí me ha faltado antes, que no me lo ha dicho nadie, un u sub 0,
u sub 0 por u diferencial de x. Y ahora lo que uno tiene que hacer es la derivada de f con respecto de alfa, que es todo esto. Esto es la derivada de f con respecto de alfa. Eso es lo que tienes que hacer, 0. Lo tienes que hacer igual a 0 para todo u. Para toda dirección en la que nos movamos. El gradiente, cuando tú te mueves en un mínimo, da igual a dónde estás, da igual a dónde apunta el gradiente, tiene que ser 0 la derivada en cualquier caso. A eso que hay dentro del círculo a veces bueno, es equivalente a lo que se llama la derivada de Frechet de un funcional. Ahí, en el campo del análisis funcional, pues hay multitud de resultados. ¿Cuál es el problema de esta integral que he puesto yo ahí? Pues el problema está en que en la primera integral eso tiene que ser verdad para todo u. Pero nadie ha dicho que tenga que ser para toda la primera integral, para toda derivada de u con respecto de x. Así que ahora lo que tenemos que hacer es intentar deshacernos de la derivada de u con tilde con respecto de x. Pero eso es muy fácil, porque si yo integro por partes, la integral de w, vamos a ponerlo fuera, por la derivada de u sub 0 con respecto de x, por la derivada de u con tilde con respecto de x, sería la integral, perdón, la derivada, voy a integrar este y derivar el otro, la derivada de u sub 0 con respecto de x por u, ahora lo compruebo que no me estoy equivocando al integrar por partes, particularizado en x igual a 0 y x igual a 1, y ahora menos la derivada de esto sería la derivada de la u, y ahora es menos la integral entre 0 y 1 de la derivada segunda de u sub 0 con respecto de x por la derivada de esta por u. Venga, creo que no me he equivocado al integrar por partes. Y si yo integro por partes de esa manera, la derivada de f con respecto de alfa, que es la que tengo que hacer igual a 0, es la integral entre es dos términos. Primero el término este, aparte que me falta un w en todos los sitios, es w por la derivada de u sub 0 con respecto de x por u con tilde en x igual a 0 y x igual a 1, menos w por la integral entre 0 y 1 de la derivada segunda de u sub 0 con respecto de x, dos veces. Y ahora el otro término que tenía antes más 1 menos w por la integral de u sub 0 por u con tilde diferencial de x. Venga, pues ya casi está, porque ahora, a ver este primer término, ¿qué hacemos con él? Como teníamos que u de 0 es lo mismo que u de 1 es igual a 0, pues ahora esto trae como consecuencia que u sub 0 de 0 tiene que ser igual que u sub 0 de 1 y tiene que ser igual a, ¿ponía igual a 0 o igual a 1? A ver, un segundo. En el enunciado, que no es lo mismo, era 0 y 1. Y 1, pues esto ya no se puede escribir así, claro. ¿Nos faltaría también un u con tilde en la segunda integral? ¿O
En esta. O sea, en la de la derivada segunda. Sí, sí, y ahora la hemos liado porque no me va a caber, así que borro. A ver, esto es u con tilde y me faltaba un diferencial de x y ahora me queda el más 1 menos w y ahora esto era u sub 0, u con tilde, a ver, que lo compruebe, u sub 0 con u con tilde y el 1 y diferencial de x. Vale. Bien. Bueno, entonces esto era u en 1 era 1, aquí esto es 0, u sub 0 en 1 es igual a 1, y daos cuenta que como como los valores de la condición de contorno original se los come digamos la variable u sub 0, pues trae como consecuencia que ahora sí u en 0 es 0 y u en 1 es 0. Y el primer término que tenemos en el sumando es justo el que estaba subrayado, es igual a 0. ¿Qué es lo que pasaría si no tuviésemos condición de contorno sobre la u sub 0? Pues pasaría que no podríamos decir nada, esto es en hipótesis, no es este caso que estamos haciendo, pasaría que no podríamos decir nada acerca de la u con tilde, eso tendría que ser verdad para cualquier u con tilde, de manera que aparecería una condición de contorno natural que sería w por la derivada de u sub 0 con respecto de x en ambos extremos es igual a 0. Si hubiera una condición de contorno en uno pero no en el otro, en el que hay condición de contorno, la u con tilde sería 0, en el que no hay condición de contorno, la u con tilde no tiene por qué ser 0 y lo que tiene que ser 0 entonces es la derivada de u con respecto de x. Así que, después de todo este razonamiento sobre las condiciones de contorno, cuando no hay condiciones de contorno, aparecen las condiciones de contorno naturales, en este segundo caso que comentaba solo como hipótesis. Poniéndolo ya esto en limpio, pues entonces, y con esto voy a acabar sin resolverlo y lo dejo para el viernes, pues entonces tenemos que la integral entre 0 y 1 de menos w por la derivada segunda de u sub 0 con respecto de x, esto es la derivada de f con respecto de alfa. A ver, menos w por todo eso, más 1 menos w por la u sub 0, y ahora todo eso multiplicado por la u con tilde, que, bueno, iba a poner que es una función de x, no lo pongo, diferencial de x, esto tiene que ser 0. Y eso tiene que ser 0 cualquiera que sea la u. La u y cualquiera que tenga el valor en cualquiera de los puntos entre 0 y 1. ¿Cuál es la única manera de que eso sea 0 en todos los puntos? Que todo este trozo de aquí sea igual a 0 para x entre 0 y 1. Así que el problema que hay que resolver y que hace mínima la solución es, vamos a escribirlo así, derivada segunda de u sub 0 con respecto de x dos veces, creo que no se me ha olvidado en ningún sitio, menos 1 menos w partido por w y por u sub 0, eso es igual a 0. Y a u sub 0 le tenemos que poner que u sub 0 de 0 es 0 y u sub 0 de 1 es 1, que son las condiciones de contorno originales. Por cierto, y aquí me voy a parar, este problema tiene una cosa curiosa, y es que nos damos cuenta, bueno, en el enunciado del problema no lo he dicho, pero lo voy a poner aquí ahora, que W está entre 0 y 1, y que hay que tener mucho cuidado con el 0 y con el 1, porque cuando pones o 0 o 1, puedes poner cualquier otro valor menos justamente 0 o justamente 1, porque el coeficiente ese que veis ahí, pues al ponerlo,
al sustituirlo, pues o bien se te hace 0 si W es 1 y la ecuación degenera, es derivada segunda de U sub 0 con respecto de X dos veces es igual a 0, o bien pasa lo contrario y se te hace infinito y entonces el caso sería U sub 0 igual a 0. Y ninguna de esas dos soluciones degeneradas es capaz de cumplir ambas condiciones de contorno. O cumples la una o cumples la otra. Y no las dos a la vez. Bueno, el problema luego escribiré el viernes la solución analítica de este problema que la tiene. Es bastante curiosa e ilustrativa de algunas cosas no muy buenas que le pueden pasar a uno. Bueno, pues por mi parte y por hoy nada más. Y si tenéis alguna pregunta, no sé por qué se sigue viendo eso. Digo, si tenéis alguna pregunta, pues me la hacéis ahora. Y si no, nos vemos el viernes a las 11:30 en este mismo grupo, en el mismo canal, vamos, en la misma reunión. Pues nada, entonces.